Anoche salió una nueva encuesta que ya no alcanzamos. Justo nos estamos poniendo de pie aquí cuando salió. Me dijo Álvaro, mira, acaba de salir el nuevo dato. Y es de las que son domiciliarias, es decir, de las que en teoría tienen un mayor peso, señor Delgado. Sí, justo cuando terminaba Los Periodistas, Rodrigo Galván, que es el director de Las Heras de Motecnia, esta firma encuestadora que ha estado haciendo cada mes encuestas de preferencias electorales para, entre otras, la presidencia de la República, me mandó, como le envía, la comparte con otras personas, la más reciente encuesta de Motecnia de las Heras, o de Las Heras de Motecnia, perdón, es el nombre correcto. Y las cifras que arroja esta más reciente encuesta, dice el propio Rodrigo Galván, pues no arrojan ninguna alteración, sigue lo mismo, nada se mueve. El propio Rodrigo Galván dice, es una campaña aburrida. Si en el 2012, por ejemplo, había más movimiento con el Yo Soy 132 desafiando a Enrique Peña Nieto, en 2006 la guerra sucia del PAN y de Felipe Calderón, el 2018 los debates incluyendo con el propio Ricardo Anaya, y esta campaña pues no se mueve mayormente. Y Rodrigo Galván dice al respecto que todavía va a publicar otra encuesta, la última encuesta, pero dice, si nada se mueve en estos días, pues este arroz ya se coció. ¿Qué dice la encuesta de Las Heras de Motecnia? Bueno, ratifica lo que las encuestas previas de Motecnia de Las Heras había establecido, una ventaja importante de Claudia Sheinbaum, en este caso 67% de preferencia electoral. A mí me llama la atención que diga es un escenario electoral más probable. Bueno, pero ese es el mecanismo, el método que tiene de Motecnia de Las Heras. En este momento, Claudia Sheinbaum ganaría con el 67% de los votos para un aproximado de casi 33 millones de votos, mientras que Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, tiene menos de la mitad, 30%, con 14 millones 800 mil votos, y Jorge Álvarez Maínez lo coloca muy, muy abajo, apenas con el 3%. 476,000 votos, Álvaro. Sí, entonces esta es la encuesta que anoche ya no alcanzamos a informarle a usted, pero es importante por el seguimiento que le hemos dado con esta misma encuesta, que es una encuesta domiciliaria, que en este caso, Alejandro, aumentó el número de casos, el número de entrevistas a 1,400, de manera que... Domiciliarias. Domiciliarias todas. Hay un dato que me pone triste por ti, porque yo sé que quieres profundamente ese partido, Acción Nacional, pero ya se dispararon. O sea, la pregunta es, ¿por cuál partido candidato piensa que le iría peor a usted y a su familia? ¿Cuál es el que menos le conviene que gane las elecciones? Bueno, había un momento allá por enero, fíjese nada más, donde estaban más o menos empatados el PAN y el PRI en negativos, Álvaro. Sí. Empatados. Ahorita el PAN, y esta también la refleja, creo que la de Encol también la refleja igual, trae 34% de rechazo, le sigue el PRI con 19%, el Partido Movimiento Ciudadano con 13%, Morena con 9%, y el PRD trae 4% porque, pues, más bien ya ni se lo toman mucho en cuenta. Yo creo que ya ni siquiera. ¿Con cuál le puede
Alguien se acordó por ahí, seguramente es una persona que dijo, sí, el PRD, el PRD, yo creo que nos iría mal con el PRD. Yo creo que así fue como sacaron ese dato. Pero el dato más relevante, Alejandro, es que ya el PAN ha rebasado al PRI en desprestigio. Y digo desprestigio porque es la mala opinión que tienen los ciudadanos del PAN cuando se les pregunta con cuál partido candidato piensa que le iría peor. No, pues con el PAN. Carajo. Y esto lo establece esta encuesta de Rodrigo Galván, director de Demotecnia de las Heras, y ya para que el PAN supere en desprestigio al PRI, Alejandro, es porque... Tremendo. O sea... Tremendo. Porque está asociado también el Partido Acción Nacional, pues a la corrupción. No es una novedad. No es que de pronto el cártel inmobiliario sea la única... el único ejemplo de corruptos. No. El PAN ha perdido... ha retrocedido electoralmente por sus gobiernos corruptos, incluyendo el de Felipe Calderón, incluyendo el de Vicente Fox, muchos casos de corrupción. Y luego a nivel de los estados, Alejandro, gobiernos corruptos que han hecho que los ciudadanos pues volteen a ver otra opción, y dados a escoger entre el PRI y otra opción nueva como Morena, pues votan Morena. El PRI finalmente también ha ido retrocediendo. Entonces, el PAN, ubicado ahora como un partido corrupto, pues le resta también a la propia Xóchitl Gálvez, que tiene también lo suyo de acuerdo con esta misma encuesta, Alejandro. Esta misma encuesta de las Heras Demotecnia arroja también un par de datos interesantes. De marzo a abril, Xóchitl Gálvez pierde alrededor de 600,000 votos, Alejandro. En marzo, según esta encuesta, según la encuesta de marzo, tenía una preferencia de 15,435,000 personas. En abril retrocede a 14,763,000. Es decir, alrededor de 600,000 votos pierde Xóchitl Gálvez, que para una elección como esta podrá no representar muchos 600,000 votos para Claudia Sheinbaum. Para Xóchitl Gálvez son votos preciosos, Alejandro. Sí, es un regreso, Álvaro, que viene desde febrero, que se empieza a notar en febrero. Es un regreso a sus números de cuando la destaparon, cuando el dedazo de Xóchitl Gálvez, porque traía en febrero 17,236,000. Se va a 14,763,000. Que ya cuando lo ves son 2,5 millones menos. Pues sí, Alejandro, pero en enero traía prácticamente las cifras de actuales. Sí, nada más que venía en tendencia ascendente, Álvaro. O sea, ahí traía. Yo lo que digo es que los últimos datos, de 3 hecho meses. lo planteo en el Radicales de hoy en la noche. Hoy platicamos mucho sobre el tema de la Ciudad de México. Ese es el Radicales para hoy en la noche. Pero yo planteaba que hay un regreso de Xóchitl Gálvez, que en algún momento decía, lo comentaba yo ahí, decía, ¿es posible que Xóchitl Gálvez todavía baje más? Y yo mismo me respondí, sí. ¿Por qué? Porque la tendencia, este regreso, es ya muy claro. Ya con De las Heras se nota, de 17,236,000 se va a 15,435,000, luego a 14,763,000. O sea, ya son señales de febrero, marzo y abril que te dice que sí hay un regreso. Es un regreso que también se notaba en la encuesta de Encol,
Y es un regreso que se nota también, Álvaro, en el ponderado de Bloomberg. El último ponderado de Bloomberg plantea, como ya le comentamos, que trae un regreso Xóchitl Gálvez, es decir, se está haciendo más chiquita. Hablaba, ahora verás, de 23 puntos porcentuales cuando se lanza el barómetro. Míralo, ahí está más claro, ahí lo tiene Luis, ahí tiene el gráfico. Ve cómo se regresa. Por eso decía yo que había un ascenso. Mira, traía 25, de acuerdo con el barómetro, 25, 28, 27, baja un poquito, pero sube 30, 31, 33. Y luego se baja. Y luego hay una corrección en los datos de Xóchitl Gálvez. Entonces yo sí creo que va a haber todavía una corrección mayor. Pues porque nadie quiere ir con el perdedor, Álvaro. Es una sensación que se da al final. En esta elección o en cualquier elección, pues ya no quieres ir con el perdedor. O sea, no te quieres... dices al final, no, ya la fregada No, y se conserva, ¿no? Digamos que el voto duro, digámoslo así. Sí. El voto que se rifa. A lo mejor a la inversa conviene hacer un ejercicio. Yo, por ejemplo, en lo personal, y aquí lo hemos platicado en otras ocasiones, pues yo siempre he votado por la izquierda. Y, por ejemplo, en el 2000 que se habló que había una convocatoria inclusive de algunos izquierdistas que decían el voto útil. Para mí el voto útil en el 2000 era votar por Cuauhtémoc Cárdenas. Y en el 94 claramente yo tenía una definición también por Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2006 voté por López Obrador, claramente en 2012. ¿Y yo por qué lo hacía? Bueno, sencillamente porque no tenía, en primer lugar, ninguna simpatía por el PRI, nunca la he tenido, ni por el PAN. Y la manera que uno tiene, si uno tiene una identificación ideológica, pues es votar justamente por esa opción, a sabiendas efectivamente de que no va a ganar. Sí, pero la manera de robustecer o de manifestar uno un respaldo a una opción, aunque no va a ganar, precisamente porque no va a ganar, es fortalecerla, es la izquierda. Entonces, ahora la inversa, la derecha, si le ponen a la derecha un candidato como Krill, esa derecha va a votar por Krill. Sí, claro. Claro. Si ponen ahí a Santiago Taboada, va a votar por Santiago Taboada. La derecha. Sí, claro. Entonces, ese voto, por eso nosotros lo dijimos desde que antes lo de Xóchitl Gálvez, pero cuando Xóchitl Gálvez comienza todo entramado, esta trama, esta farsa de un proceso interno, decíamos, bueno, el fenómeno del que hablan, pues es muy simple. Cuando sea ya formalmente la candidata, va a tener el voto de lo que vale el PRIAN. Y el PRIAN hoy vale, pues lo que marcan todas las encuestas, alrededor de 30%. 13 millones, 14 millones, por pues ahí. Es mucha gente. Es mucha gente. Sí. Pero ya nada más que ahora la tienes que dividir por dos, entre dos. Porque son PRI y PAN. Y eso, yo creo que el PAN va a ganar un porcentaje mayor que el PRI, sí. Pero al final de cuentas, eso valen esos partidos. Sí. Un porcentaje sumado de alrededor del 30%. Por eso decíamos, cuando Xóchitl Gálvez ya fue ungida formalmente como la candidata del PRIAN, decíamos, bueno, ese debe ser el piso, no el techo. Sí. El piso es lo que traía el PRIAN. Sí, ¿Cuánto le va a aportar Xóchitl Gálvez? Después de 10 meses, Alejandro, no le ha aportado nada. Nada. Y se me hace que le está quitando. Es correcto, es así. Porque hay derecha que no ve bien a Xóchitl Gálvez. Y hay
extrema derecha que tampoco la ve bien. Y no hay un voto progresista, Alejandro, por Xóchitl Gálvez. Es que, Álvaro, también hay una especie de negación. ¿Sabes? Como de tiempo atrás en el PRIAN. Hay no explica plenamente el fenómeno de por qué se los está cargando pifas, aun cuando hay más o menos algunos indicadores de por qué se los está cargando el payaso o pifas, que es para el caso es exactamente lo mismo. Uno de los factores es la negación, Álvaro. Es negación, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no, esto está mal, la falta de medicina, los niños con cáncer, o sea, todo ese discursito permanente de López es narco, tal, comunista. Y comunista. Que sí, como el... Vamos a hacer Venezuela. Entonces, toda esa es una negación, Álvaro. Es un discurso es el discurso de la negación. La torre chueca del AIFA. Ándale, la torre chueca del AIFA lo resume muy bien. Era maravilloso que una persona X se apareciera de la nada con un seudónimo, tomara una fotografía con una de la torre del AIFA que supuestamente se veía chueca y luego se inventó. Era maravilloso, Álvaro, porque se inventó unos numeritos ahí. ¿Usted se acuerda? Y luego un arquitecto. Un arquitecto. Y luego publica en la revista Nexos sí, un artículo donde sostiene que la torre está chueca. Ahí está. Lo mismo pasa con el PRIAN, Álvaro. En general es como esta negación permanente de su realidad. Y mientras el PRIAN no se asuma lo que es, entonces no va a lograr absolutamente nada, Álvaro. Fíjate, el dato del barómetro de Bloomberg, que es el último. Citamos varios ponderados. Este es el último dato del barómetro de Bloomberg, Álvaro. 32 para Xóchitl, 60 para Claudia y 8 para Álvarez Maínez. El barómetro de Bloomberg, o el promedio de Bloomberg, que agarra muchas encuestas, las mete en una licuadora y luego saca un promedio. Fue el que mejor le atinó a la elección del 2018. Entonces es importante, aquí se lo pasamos, tenga usted toda la precaución que debe tenerse siempre con las encuestas, pero aquí se lo pasamos como una opción para que usted esté informado. Así como le pasamos Oráculos y así como le publicamos el del colegio de encuestadores y aquí se los pasamos para que usted tenga distintas fuentes de información. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Xóchitl Gálvez a esa encuesta, Álvaro? ¿Qué crees que haya sido? A la de Bloomberg. A la de Bloomberg, la de ayer Bloomberg. del ponderado. Ajá. ¿Qué crees que contestó? ¿Qué contestó? Negación. Ahí te van los textuales. Dice Xóchitl Gálvez, ahora verás, dice: esa encuesta va a ser el barómetro electoral Bloomberg va a ser un gran fracaso, dice Xóchitl Gálvez. No está midiendo lo que la gente está pensando. No estoy a 25 puntos. Eso es una locura. Sheinbaum no va a sacar 70% de la votación. O sea, no hay manera que Sheinbaum saque 32 millones de votos, dice ella. Luego dice, la negación, simplemente sé lo que está pasando en la calle y la gente está enojada con este gobierno. Por eso insisten en sus comerciales de que quiero quitar los programas sociales. Es su único argumento para que la gente se quede con ellos. La gente está harta de la inseguridad, está harta del abandono del campo, está harta de que no haya medicamentos, está harta de sus mentiras y lo va a reflejar el 2 de julio. Le faltó, está harta de los niños con cáncer, está harta de la torre chueca. De la torre chueca, está harta. O sea, es eso. Se dibujaron un escenario, lo plantearon y no se bajan del escenario a pesar de que tengan datos enfrente. Y ahí está el resultado. Es que además se creen sus propias mentiras. Ese es el tema, cabrón.
Es impresionante. Es el autoengaño a sabiendas. Se creen sus propias mentiras. Son una fábrica de mentiras. Propalan tantas mentiras, fabrican tantas mentiras que terminan por creyendo sus propias mentiras. Yo creo que ciertamente la realidad se va a manifestar el 2 de junio y ya los porcentajes van a ubicar a cada quien en su realidad. A lo mejor tú y yo nos equivocamos, Alejandro, y porque se equivocan las firmas encuestadoras. Y Xóchitl es la próxima presidenta. Y Xóchitl es la misma presidenta. Entonces, la realidad nos va a dar una bofetada brutal. A nosotros ya millones, porque Sí. las encuestas Exactamente. Entonces, miden a millones. Entonces, bueno, ya lo veremos. Pero ellos lo saben, Alejandro, pero no lo quieren reconocer. En parte porque es también entendible, es una estrategia. No pueden reconocer públicamente que están en la lona. ¿Cómo le van a decir, por ejemplo, a los que hoy convocaron en un crucero en la alcaldía Benito Juárez, que no hay ninguna posibilidad de triunfo? Pues no, por estrategia, pues dice, no, vamos adelante, y Xóchitl, y de pronto pues ahí contratas a jovencitas o no tan jovencitas y jovencitos y no tan jovencitos para que hagan campaña, y esas son las campañas, también hay que entenderlo en ese sentido. Entonces, pues ya veremos el 2 de junio. Por lo pronto, los instrumentos que existen para Medir. pues son cotidianamente cubetazos de agua helada con cubitos de hielo permanentemente. O Sí. sea, eso es permanente. No hay día en que no haya una medición, y las de Massive Caller, las de México Elige, que son las dos únicas que pueden representar calorcito, Alejandro, pues ¿cuál calorcito dan? No, es que ya también son motivo de burla, Álvaro. Exactamente. Porque ya lo de Massive Caller ya es motivo de ya ni burla. siquiera- de ridículo. Es de hacer el ridículo. De ya no importarte hacer el ridículo. Bueno. Fíjate, ya según Massive Caller, ya Xóchitl Gálvez está en el margen. Ayer. A dos puntos porcentuales. Yo creo que hoy yo no la vi, pero pues cada uno. Seguramente ya uno. Porque va en un cohete. Psh, en la de Massive Caller. Pero tripulado por Calderón, ¿eh? Porque sí, porque Calderón es el que Es el más es el más entusiasta. Desde allá, desde su escondrijo como rata. Será allá el sereno, dijo ayer, ¿no? Sí. Será el sereno. Pero ya ahí va, Xóchitl va arriba, quién sabe cuántos puntos. Oye, fíjate, nada más porque en este tema de la corrección de Xóchitl, agarró un globito muy chiquito, en realidad, muy chiquito, nunca se creció mucho, pero fue un globito que la lanzó hasta los 17 millones de votos, más o menos. Y ahorita ya va rumbo a los 14. Yo creo que va a ajustar un poco más todavía hacia abajo, Álvaro. Ese es porque ya hay varias encuestas que lo dicen. Igual me equivoco, pero al menos por las que yo veo. Por ejemplo, el Financiero, hoy publica esa encuesta telefónica. La verdad es el nuevo GEAISA, yo digo eso, los números lo confirman, es GEAISA, van de a la par, pero bueno, y en una de esas hasta le empieza a competir a Massive Caller, pero no, todavía se están cuidando. El Financiero dice que en su última encuesta, que Xóchitl Gálvez trae 36 puntos porcentuales. En la anterior traía 37 puntos porcentuales en el mismo Financiero. Es decir, corrige Xóchitl Gálvez, baja un poquito en la del Financiero. En la de Demotecnia, como ya le dijimos, trae 30 puntos porcentuales Xóchitl Gálvez. La anterior de Demotecnia traía 31, es decir, corrige a la baja. En la de Mitofsky en la última encuesta, trae 30 puntos porcentuales
pero traía 34 puntos porcentuales, Álvaro. Corrige 4 puntos porcentuales entre una encuesta y la otra. Y en la de Encol trae la última 33 puntos porcentuales Xóchitl Gálvez, pero en la anterior traía, le voy a dar, 33 tablas, nada más que está muy lejos la anterior, es de febrero. O sea, no alcanza la burbuja, no alcanza a medir la burbuja, está de regreso a sus números de febrero. Y concluyo con esta de Varela y Asociados. Trae 35 puntos porcentuales, hizo una hace muy poquito, 15 días antes, 34 puntos porcentuales, ahí refleja que crece, pero en la anterior, Varela y Asociados, no, es las únicas dos que tiene. En fin, ya salió ahí. Pero sí hay una especie de consenso entre las que se miden, en las que se miden por domiciliarias, las que tienen un poco más de rigor a la hora de medir. Hay una especie de consenso que Xóchitl Gálvez se regresó un poquito. Decías, Álvaro, 600,000 votos más o menos entre un mes y otro. Sí. Perdió 600,000 votos. Aquí se calculo yo más o menos un promedio de 1 a 1.5 puntos porcentuales, lo que ha disminuido. O sea, en realidad tendría, para que Xóchitl Gálvez tuviera una mediana oportunidad, tendría que crecer a un ritmo de 10 puntos porcentuales, 8 puntos porcentuales por semana. Ellos lo saben, Alejandro. O sea, lo que ya no creció desde que el 4 de septiembre es ungida como candidata, domingo 4 de septiembre, la expectativa era que comenzara el despegue desde entonces y llegara a diciembre con una potencia Bárbara. para que la precampaña, que comenzó a finales de diciembre y terminó en enero, la pusiera en una distancia que para la campaña electoral que inició el 1 de marzo pudiera ser efectivamente una candidata que desafiara a la puntera. Esto no solamente no se materializó desde septiembre a diciembre, no se materializó tampoco en enero, en febrero, en marzo, y no se materializó, tristemente para ella, en los casi 2 meses de campaña por la presidencia. Estamos por cumplir las 2/3 partes de la campaña presidencial y las cosas siguen igual. Falta un mes, una tercera parte de la campaña. ¿Hay expectativa de que pueda crecer más? Digamos, crecer, puede crecer. Quiero ver el desempeño que tenga el domingo. Del domingo, la apuesta que ella y su equipo están haciendo es que... Y anunciando, claro. Esos van por todo. Y van por el descontón, por el escupitajo, por el patín. Todo lo que saben los que les gusta embarrarse en la porquería. Jorge Castañeda y Maximiliano Cortázar y otros personajes que forman parte de su equipo. Sí, entonces eso van a hacerlo como si fuera solamente un asunto de voluntarismo. Ya lo veremos. Y aunque tuviera una brillante participación, de pronto, repentinamente, millones y millones de mexicanos van a decir, ¿cómo estaba tan ciego que nunca aprecié? Y ya, vamos a verlo. Pero finalmente, hasta ahora lo que hemos visto es que nada se mueve, que no se mueve, que no crece Xóchitl Gálvez, que Claudia Sheinbaum mantiene una preferencia alta para sus propósitos y pues cuando falta un mes para las elecciones, un poquito más de un mes, se ve complicado. Hay otras, sin embargo, Alejandro. Sí. Yo había dicho, Álvaro,
que a ese ritmo era probable que Xóchitl Gálvez fuera una candidata competitiva en el 2030. La realidad es que no lo creo ya. O sea que si al paso que va creciendo, medio punto, tal, que iba creciendo, pues a lo mejor en el 2030 iba a ser bastante competitiva. Ya no lo creo así, porque viene ya en una corrección. O sea, sus números no son los de febrero, está cayendo. Pues esa es la información que le quisimos dar de la más reciente encuesta de las eras de Motecnia, que anoche ya por el horario, porque había terminado ya los periodistas, no le alcanzamos a dar. Hoy se publica la del Financiero, que reduce la diferencia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum a 17 puntos, Alejandro. Sí le da a Xóchitl Gálvez 32 puntos de preferencia electoral, aunque disminuye, pasa de 34 a 32, pero también baja, según esta encuesta, Claudia Sheinbaum de 51 a 49, 2 puntos, y el que sube 3 puntos es Jorge Álvarez. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre esta encuesta del Financiero, que es telefónica, y la encuesta de las eras de Motecnia, que es domiciliaria, y quizá por eso sean estas diferencias. Pero aún así, las cosas no se mueven mayor cosa. Ándale, ¿este es qué, Álvaro? Este es el Financiero. Mira, el mismo Financiero, fíjate cómo se desinfla la mini burbuja que tuvo de 32 a 33, 33 a 34 y luego cae. 32. O sea, ya ni siquiera, me desdigo, no es una buena candidata ya para 2030. No. Ya en esta no ganó, pero en la de 2030 creo que tampoco, porque a ese ritmo batalla mucho para subir 2 puntos y los baja en un solo mes. Sí. Pues no es negocio. Sí. Por eso esta encuesta del Financiero, pues lo refleja también con toda claridad. En el caso de Xóchitl Gálvez, en diciembre tenía 30 y vamos a pensar, que sube 2 puntos en el mejor de los casos, pero después de subir a 34. Caramba. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, hay una estabilidad, si bien hay un retroceso de 1 o 2 puntos. Nada más que a esos volúmenes, Álvaro. Es irrelevante. O sea, es lo mismo no es lo mismo porque también se trata de los diputados, pero no es lo mismo traer 51 que 59, 48 que 51, o sea, porque esos son los márgenes en los que te estás moviendo. Sí. Oye, por cierto, a ver, el miércoles vino aquí Leti Varela. ¿Te acuerdas que se acordarán ustedes que estuvimos hablando porque presentó las esposas y se está enfrentando, que es un caso muy interesante, en el mero corazón del cártel inmobiliario? Pues la alcaldía Benito Juárez. En la Benito Juárez se está enfrentando contra uno de los miembros, o sea, el hermano del candidato está prófugo de la justicia, nada más para una idea, pero el anterior alcalde está preso por corrupción. El anterior alcalde está preso y este es parte, o sea, la gente de Benito Juárez, ¿qué onda? Yo me pregunto. ¿Qué va onda? A votar por el PAN, Alejandro. Híjole, mano, qué barbaridad.